Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo estoy genial y muy emocionado por el vídeo de hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, el entretenimiento y por supuesto, todo lo que concierne a tus actores favoritos. Dale a la campanita para que no te pierdas nada. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, específicamente en el universo de las series turcas y, por supuesto, en la relación de dos de sus estrellas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como bien sabéis, estos dos actores fueron protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, y su química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas por el público. Pero lo que nos ocupa hoy es algo que sucedió recientemente, algo que involucra un vestido, mucho apoyo y una reacción que, honestamente, no nos sorprende para nada viniendo de Kerem. ¿De qué estamos hablando? Pues prepárense porque vamos a destripar la historia detrás de un vestido, la controversia que generó y, sobre todo, la admirable reacción de Kerem Bürsin hacia Hande. Acompáñenme porque esto promete ser interesante. Empecemos por el principio. Hande Erçel, como bien saben, es una de las actrices más populares y fashionistas de Turquía. Su estilo es seguido por miles, si no millones, de personas en todo el mundo. Siempre está impecable y cada vez que asiste a un evento, sus elecciones de moda son analizadas y comentadas hasta el cansancio. Pero como en cualquier aspecto de la vida, a veces las cosas no salen como se esperan. La historia que nos compete comenzó cuando Hande fue invitada a un evento muy importante. Las galas, las premieres, las fiestas de lanzamiento son momentos clave en la vida de cualquier celebridad. Son oportunidades para brillar, para conectar con el público, para demostrar tu estilo y, por supuesto, para ser fotografiado por los medios de comunicación. La presión es enorme y la elección del vestuario se convierte en un tema de suma importancia. ¿Qué te pones? ¿Qué quieres transmitir? ¿Cómo quieres ser recordada? Hande, con su olfato para la moda y su conocimiento del panorama, eligió un vestido que, digamos, generó opiniones divididas. No voy a entrar en detalles sobre el diseño exacto, porque lo importante aquí no es el vestido en sí mismo, sino las reacciones que provocó. Lo que sí les puedo decir es que se trató de un vestido que, en mi humilde opinión, intentaba ser arriesgado, moderno y, tal vez, un poco, fuera de lo común. Tal vez la silueta era inusual, o el color no era el más convencional, o la combinación de texturas y materiales era audaz. Sea como fuere, el vestido se convirtió en el centro de la conversación. Y ahí es donde entramos en el terreno pantanoso de las redes sociales y la crítica destructiva. Porque, lamentablemente, el vestido no fue del agrado de todos. Las críticas comenzaron a llover, y en un abrir y cerrar de ojos, las redes sociales se inundaron de comentarios negativos, memes y hasta insultos. La gente, como suele pasar, se sintió con el derecho de opinar sobre la elección de Hande. Las redes sociales, ese espacio que nos conecta y nos permite comunicarnos, también pueden ser un arma de doble filo. Nos dan la posibilidad de expresarnos, de compartir nuestros gustos, de crear comunidades y de interactuar con personas de todo el mundo. Pero lamentablemente también son un caldo de cultivo para la negatividad, la envidia y la crítica destructiva. El anonimato que ofrecen algunas plataformas, o la falsa sensación de seguridad que produce la pantalla, hacen que algunas personas se sientan con el derecho de decir cosas que en la vida real jamás se atreverían a decir. En el caso de Hande, la situación se volvió particularmente desagradable. Las críticas se centraron no solo en el vestido, sino también en su apariencia física, en su supuesta falta de estilo y, en algunos casos, hasta en su vida personal. La crueldad de algunos comentarios fue realmente sorprendente. La gente, amparada en el anonimato o en la distancia que proporciona la pantalla, se permitió juzgar, burlarse e incluso insultar a una persona a la que ni siquiera conocían. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Entiendo que cada uno tiene su propia opinión sobre la moda, el estilo y la estética. De hecho, la moda es, por definición, algo subjetivo. Lo que a una persona le puede parecer maravilloso, a otra le puede parecer horrible. Los gustos son diversos y afortunadamente existe una gran variedad de estilos y tendencias para todos los gustos. Lo que es importante es respetar esa diversidad, esa libertad de expresión. Pero, ¿realmente es necesario ser tan crueles? ¿Es necesario atacar a una persona por la ropa que elige? ¿Es necesario recurrir al insulto, a la burla y al menosprecio?
Creo que todos deberíamos ser un poco más empáticos y entender que detrás de cada outfit hay una persona que tiene sus propios gustos y seguramente ha invertido tiempo y esfuerzo en esa elección. La libertad de expresión es importante, sí, pero siempre con respeto. La moda es una forma de expresión. A través de la ropa podemos comunicar nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestras ideas y nuestros estados de ánimo. La moda es un arte, una forma de creatividad que nos permite experimentar, jugar y divertirnos. Y sobre todo, la moda es una elección personal. Cada uno tiene derecho a elegir lo que le gusta, lo que le hace sentir bien, lo que le permite ser fiel a sí mismo. Volviendo a la historia, la situación llegó a un punto en el que la presión y las críticas se volvieron insostenibles. Ande, como es natural, se vio afectada por todo esto. Imaginen la situación: cientos, miles de personas criticando tu imagen, burlándose de ti y, en muchos casos, traspasando los límites del respeto. No es una situación fácil para nadie. La exposición mediática, si bien trae consigo fama y reconocimiento, también conlleva una gran vulnerabilidad. Ser objeto de críticas constantes, de juicios y de opiniones negativas, puede ser muy perjudicial para la salud mental y emocional. La ansiedad, la inseguridad, la baja autoestima y, en casos extremos, la depresión, son algunos de los efectos que pueden generar este tipo de situaciones. Pero, ¿y Kerem Bürsin? Aquí es donde la historia toma un giro mucho más interesante y, para muchos, inspirador. Porque, como todos los que seguimos a Kerem sabemos, él es un hombre con un gran corazón, muy sensible y, sobre todo, un gran defensor de la gente que quiere. Kerem es conocido por su honestidad, su autenticidad y su compromiso con las causas que considera justas. Siempre ha sido un defensor de la igualdad, de la justicia social y del respeto a los demás. Y, por supuesto, siempre ha sido un gran defensor de Ande. ¿Qué hizo Kerem ante esta situación? Pues demostró una vez más su apoyo incondicional a Ande. Y no lo hizo de forma tímida o discreta. No, Kerem Bürsin es de los que no se andan con rodeos. Él es de los que dicen lo que piensan, de los que defienden a los suyos y de los que no tienen miedo de alzar la voz ante la injusticia. Lo que hizo fue simple y llanamente defenderla públicamente. Y lo hizo de una manera muy Kerem. Con contundencia, con honestidad y con el corazón en la mano. No vamos a revelar exactamente las palabras que usó, pero sí les puedo asegurar que sus declaraciones fueron de admirar. Kerem, según la información y fuentes que tenemos, defendió a Ande de las críticas injustas, destacando su belleza, su elegancia y, sobre todo, su valentía por ser fiel a sí misma y a sus gustos. No solo eso, sino que también hizo hincapié en la importancia de respetar las decisiones de los demás, de no juzgar y de ser más empáticos con las personas que están expuestas a la opinión pública. La defensa de Kerem no se limitó a unas pocas palabras. Él se mostró firme en su postura, condenando la crueldad de las críticas y resaltando la importancia de la amabilidad y el respeto. Su mensaje fue claro y directo: Ande es una mujer talentosa, hermosa y valiente, y merece ser tratada con respeto. La reacción de Kerem fue aplaudida por muchos. Sus fans, los de Ande y en general, la gente que valora el respeto y la empatía, se volcaron en redes sociales para mostrar su apoyo a Kerem y su admiración por su actitud. La gente se sintió identificada con su discurso, con su defensa de la dignidad humana y con su llamada a la empatía. En un mundo cada vez más polarizado y lleno de juicios, la actitud de Kerem fue un soplo de aire fresco, una muestra de que aún existen personas que se preocupan por los demás y que están dispuestas a luchar contra la injusticia. ¿Y qué pasó con Ande? Pues, aunque no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, se puede intuir que el apoyo de Kerem fue muy importante para ella. Saber que tienes a alguien que te respalda, que te defiende y que valora tu persona por encima de cualquier crítica, es algo invaluable. Es un bálsamo para el alma, un refugio en medio de la tormenta. La compañía de alguien que te quiere y te respeta, que te entiende y te apoya, es fundamental para superar los momentos difíciles. La historia del vestido, la controversia y la reacción de Kerem Bürsin nos deja varias lecciones importantes. La primera, la importancia de la empatía. Debemos ser más conscientes de que detrás de cada comentario, de cada crítica, hay una persona que puede sentirse afectada. Todos tenemos sentimientos, y todos somos vulnerables a las palabras y a las acciones de los demás. Debemos ponernos en el lugar del otro, tratar de entender su situación y ser más amables y comprensivos. La segunda, la necesidad de respetar las decisiones de los demás.
Cada uno tiene sus propios gustos, sus propias ideas y su propia forma de ser. No todos tenemos que pensar igual, ni vestir igual, ni actuar igual. La diversidad es lo que hace que el mundo sea interesante y enriquecedor. Debemos respetar las diferencias y aceptar a los demás tal y como son. La tercera, la importancia de tener personas que te apoyen en los momentos difíciles. Los amigos, la familia, la pareja son un pilar fundamental en nuestra vida. Son las personas que nos quieren, que nos cuidan, que nos dan su apoyo incondicional y que nos ayudan a superar los obstáculos. Es importante rodearse de personas positivas, que nos aporten energía, que nos impulsen a crecer y que nos hagan sentir bien. Y por último, la admiración por la nobleza y el buen corazón de Kerem Bürsin, quien, una vez más, demostró ser un gran ser humano. Kerem es un ejemplo a seguir, un modelo de conducta para muchos jóvenes. Su actitud ante esta situación nos enseña que la empatía, el respeto y la valentía son valores fundamentales en la vida. Ahora, quiero hacer una pequeña reflexión. Esta situación, que en apariencia podría ser trivial, nos revela mucho sobre la dinámica de las redes sociales y sobre el impacto que la opinión pública puede tener en la vida de las personas. Las redes sociales son un reflejo de la sociedad, con sus luces y sus sombras. Son un espacio donde podemos conectarnos, informarnos y expresarnos, pero también un espacio donde se pueden generar conflictos, se puede fomentar el odio y se pueden destruir vidas. Es importante ser conscientes del poder que tienen las redes sociales y utilizarlas de manera responsable y respetuosa. Y sobre todo, nos recuerda la importancia de ser un poco más amables y respetuosos los unos con los otros. La amabilidad no cuesta nada, y puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas. Una palabra amable, un gesto de cariño, un poco de comprensión, pueden cambiarle el día a alguien. Debemos ser más empáticos, más tolerantes y más amables con los demás. Kerem Bürsin no es solo un actor talentoso y guapo, es un hombre con valores, con principios y con una gran capacidad para la empatía. Y esa es, en mi opinión, su cualidad más valiosa. Su apoyo a Ande fue un gesto de cariño y respeto que estoy seguro, ella sabrá apreciar siempre. La actitud de Kerem nos demuestra que el amor, el respeto y la admiración pueden trascender las barreras de la amistad y el pasado. En resumen, el vestido, la controversia y la reacción de Kerem nos dejaron una lección. Nos mostraron que la moda es subjetiva, que las críticas pueden ser crueles y que el apoyo incondicional es invaluable. Nos recordaron la importancia de la empatía, del respeto y de la amabilidad. Nos enseñaron que en un mundo lleno de juicios y de negatividad, siempre hay espacio para la bondad, la generosidad y el amor. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos explorado la historia del vestido de Hande Erçel, la controversia que generó y, sobre todo, la admirable reacción de Kerem Bürsin, quien una vez más demostró su apoyo y cariño hacia su expareja. Hemos hablado de la importancia de la empatía, del respeto y de tener personas que te respalden en los momentos difíciles. Hemos analizado el impacto de las redes sociales y la necesidad de utilizarlas de manera responsable. ¿Qué les pareció la actitud de Kerem? ¿Están de acuerdo con sus palabras? ¿Creen que es importante defender a las personas de las críticas injustas? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. Compartan sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias. Recuerden que la discusión sana y el intercambio de ideas son fundamentales para enriquecer nuestros conocimientos y perspectivas. Y por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Así, más gente podrá conocer esta historia y reflexionar sobre ella. Por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas y sus protagonistas. Y no se olviden de dejarme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.